Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy Arturo Trejo de Crónicas de Banqueta y pues ya saben, puntuales a las 6 de la tarde como todos los miércoles para un programa más de Encerrados en Pandemia. ¿Y tú qué haces? Y pues bueno, otra vez estamos desde, desde el Estado de México hasta la ciudad de Jalapa, Veracruz. ¿No es así, Rodolfo? ¿Cómo estás? Ahora el invitado es Rodolfo. Muchas gracias. Así es, aquí estamos en Jalapa, Veracruz, hace ya muchos años. Qué bueno, qué bueno. Y vamos a platicar un poquito de cómo es Veracruz, qué hace Rodolfo por allá. Rodolfo es otro seguidor más de Crónicas de Banqueta y aparte de seguir a Crónicas, pues sigue como a este grupo que tenemos, a veces le llama Cofradía Alexei, ¿no? A este grupo. Bueno, es un grupo bastante interesante, cada vez más amplio, con temas muy diversos y además con personajes, con gente que te lee, pero que también aporta mucho. Es un grupo subgéneris y que tiene verdaderos valores en diversos conocimientos. Gente a la que admiro, gente que has entrevistado aquí, como la doctora Úrsula, en fin, es un grupo muy entretenido para seguir, para escuchar y para estar atento. Sí, tratamos de que sea también diverso y que así como dices, pues hay historiadores, también hay gente que le gusta el arte, a Vicky, Pancho que siempre está investigando todo, gente ahí mismo en Veracruz, tenemos a Sandra Sandunga, a Héctor, ¿no? Que pues me había prometido una entrevista, no sé qué pasó, a veces no me gusta molestarlos, sino que ellos mismos sean los que digan si le entro, ¿no? Y en muchas partes hay gente que de verdad, que si quiere platicar con Crónicas, estamos dispuestos, ¿no? Y Rodolfo, pues bueno, también en una anterior plática me dice, pues ¿de qué vamos a platicar? De todo un poco vamos a platicar. Rodolfo, pues le ha tocado, somos un grupo también que comparte algunas ideas y que ha vivido también como la misma época, digamos 5 años antes, después, pero como que la misma época, o al menos que nos gusta hablar de lo mismo. Así es. Bueno, y es que de alguna manera hemos tenido conocimiento de nuestra nación, de nuestro país, de nuestras ciudades, en los mismos tiempos probablemente o en tiempos muy cercanos entre uno y otro, y Ajá. eso nos hace coincidir en muchas circunstancias y a veces en muchas ideas, ¿no? Exacto. Vivimos, pues si no lo mismo, algo parecido en épocas, ¿no? En cada década, que antes yo siempre les he dicho como que las décadas, la moda duraba más, duraba toda una década más bien esta moda, ¿no? De vestir, de oír música, de tener como los mismos gustos por algo, ¿no? No sé, digo, desde que los hippies en los 70s, el rock and roll, o la música moderna, ¿no? Que llamábamos ahí, la música disco era moderna. Y ahora las modas han sido como de, hasta por meses, ¿no? O sea, no sé, cuando algo muy loco que era para nosotros el breakdance y después el rap y demás, y ahora quién sabe cuánta música haya que ya hasta pasa una y viene la otra y la otra. Bueno, es que el tiempo nos da la sensación de que cada vez se acelera más. Hace un momento mencionabas que las modas duraban mucho tiempo más y tal vez sí. Y yo creo que buena parte era porque los sistemas de comunicación y la tecnología de la comunicación era mucho más lenta. Pero yo recuerdo cuando muy joven, cuando niño, los famosos pantalones acampanados duraron, yo creo que sí, como dices, fácilmente 10 años. Inmediatamente después, esa moda de pantalón acampanado se convirtió en una moda de pantalón de pata de elefante, que lo mismo usaban los hombres que las mujeres. Sí, Tal sí, vez sí. esa duró muy poco, pero era la misma evolucionando, era la misma moda evolucionando.
Y hoy en día, como bien dices, hay modas que pasan muy rápido, pero también porque hay mucha competencia atrás, Sí, porque hay muchos medios de comunicación, porque hay mucha tecnología. Todo esto está haciendo revolucionar por completo la vida del ser humano. Creo que nos tocó una generación muy afortunada porque conocimos a través de nuestros años de la historia muchas cosas. Seguramente, igual que yo recordarás, vimos las Olimpiadas del 68, vimos en televisión la llegada a la Luna, la televisión a color, justamente ahí, inaugurada con el 68, y las modas después o las formas que se tenían, por ejemplo, para simular una pantalla, una televisión de color. ahí, Muchas veces, es que además, esa tecnología en aquellos años no era económica, era sí, costosa. sí, exacto. Entonces, el tener una televisión de color en 1968, 1970, pues solamente familias que tenían esa capacidad. Pero nosotros somos ingeniosos en nuestra sociedad y nuestro mercado es ingenioso, y no sé si recordarás también que se vendían unas como micas, Sí, 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 sí. unas pantallas que se ponían frente al monitor de blanco y negro y hacía resaltar algunos colores. Nunca los fijaba en su lugar, Exacto, pero exacto. hacía resaltar colores como los colores del arco iris. Y eso nos hacía pensar que, bueno, ya estábamos viendo algún programa en color, pero no era una tele de blanco y negro, ¿no? Sí, exacto, sí me acordaba, pues y es a lo que te iba a platicar, porque a veces veías, digo, no se asemejaba a los colores reales, pero tú la estabas viendo pues a colores ahí la pantalla. Y aparte, o sea, con esto de las modas que nos ha llevado ya, digo, ya después al consumismo, nosotros no, porque también éramos, lo mencionaste, solo la gente pues adinerada o lo que tenía las posibilidades tenía este tipo de nueva tecnología, ¿no? Pero a nosotros, o al menos en mi casa, no nos preocupaba tanto, no nos preocupaba, ¿no? El que, sí decíamos, sí, bueno, tal persona tiene televisión a color, pero no lo veíamos así como ni con envidia ni nada, porque sabíamos que a nosotros no nos alcanzaba, ¿no? Yo soy el menor de una familia de 7 hijos, papá, mamá, entonces el papá nada más trabajaba, mi papá nada más era ferrocarrilero, y y pues sí comíamos y comíamos bien y vestíamos, pero no, y hasta en ocasiones era que yo me ponía la camisa de mi hermano, el más grande, ¿no? Y eso es lo que platicaba yo a veces, o luego lo platico con mi mamá, de que la ropa duraba. Otra también era de que la ropa duraba hasta que te cansabas y ya decías, bueno, ya me aburrí, ya la voy a desechar, ¿no? Y ahora la ropa no te dura, o sea, ni siquiera la temporada. Ya de repente el codo, el cuello, que es horrible que empiece a diluirse, ¿no? Pero antes no, y te duraba la ropa, pues te duraba todo el año escolar, los zapatos, ¿no? Y ahora ya estos famosos zapatos chinos que aunque tú crees o creíste que compraste la marca ideal, ya a la mitad se trozó porque pasaste el charco y después el sol y ya se hizo feo. Pero no nos acongojaba si teníamos o no teníamos la última televisión o no. Es cierto, lo importante muchas veces era la programación, las aventuras que podíamos ver en la televisión. Muchos programas ahorita ya no existen, y si los platica uno con nuestros hijos, se nos quedan viendo como de qué hablas, de qué Sí, se trata, ¿no? Pero además fue una época, tanto en la televisión, yo creo que también en el cine, muy blanca. Sí sí, sí, había violencia, sí había cuestiones atrevidas en la televisión y en el cine, pero no eran muchos, eran muy contados. sí, sí. Recuerdo la impresión que me llevé tremenda cuando vi por primera vez la película de Nacidos para Perder. Una de las primeras escenas es una golpiza a un joven en la calle. Y además en ese año
a finales de los años 60, justamente poco se veía en color, en el cine ya se veía en color, pero ver ese maltrato a un ser humano en color en la pantalla grande fue impresionante, ¿eh? Fue impresionante porque hasta antes la violencia que podíamos ver en televisión, en cine, era al estilo de Los Intocables, al estilo de películas policíacas, que no era tan explícito. Soy ya el detonador de una bala, el sentir del actor, Sí. pero esa imagen tan gráfica del resultado de una violencia como lo pone esa película, fue verdaderamente para mí impresionante, ¿eh? Claro, claro. Y hoy vemos a veces en la televisión, en los noticieros, asalto tras asalto, en combis, ¿no? O sea, ya en cualquier lado, ya no es ni película ni nada, sino ya es real y ya es Lamentablemente la como, vida real. sí, 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 como una estadística más de que fueron 8 asesinados en la ciudad de Guerrero, 3 en Puebla, 2 en Tlaxcala, o sea, ya es un número nada más. Sí, bueno, pero además a lo que nos estábamos refiriendo se trataba de los medios de comunicación del arte, Sí, que no era tan atrevido entonces, y además, no sé si sea bueno o sea malo, te aislaban un poquito de esa violencia como sí, espectador, sí, 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 pero te hacían pasar un buen rato sin necesidad de ser tan explícitos a detalle, ¿no? sí, exacto. Este, pero sí fue una época de muchos espectáculos muy blancos, Sí, ¿no? exacto, sí, exacto, sí, sí, sí. Recuerdo mucho las películas de Viruta y Capulina, hoy nos parecen muy tontas, muy absurdas, pero en verdad era un entretenimiento para niños, pues creo que adecuado en su tiempo. Sí, Podíamos pasar horas y horas viendo esas películas y no teníamos que ver violencia, era solamente reír, ¿no? exacto. Y aparte, digo, teníamos 2, 3 canales, el 2, Uh-huh. el 5, pues ya después llegó el 13 y demás, y teníamos radio, y pues ya si querías leer periódico. Pero ahora tienen aparte 100 canales en estos sistemas de cable, más los canales locales, más las plataformas de Blim, Netflix y Amazon y demás, más su celular y más la tableta y más la computadora, y todavía dicen, ya estoy aburrido, ya no sé qué ver. Sí, hace unos días platicaba con una amiga mía de hace muchísimos años. Ella estudió conmigo parte de la preparatoria y después se fue de la ciudad. Eh, Seguimos en comunicación, pero en la segunda mitad no teníamos un... Es, A ver, ¿tú me ves bien? Porque siento que se está perdiendo la señal. sí, sí, sí. Ahora me escucha. Escuchamos, pero como Sí, cortado. A ver, ahí. ya, Yo te oigo. me, A ver si ya. yo te escucho bien. No sé si a mí. Sí, ya, creo que ya. Decías que Bien, estabas con esta persona. bien. Te platicaba era una, una amistad de un primer grado de bachillerato a finales de la segunda mitad de los años. Ella la ciudad y la única manera en que podíamos estar en contacto era las cartas. Hoy valoro mucho lo que fue el correo porque imagina, tú escribías tenías que hoja para escribir con tu letra Sí, sí, sí. en el sobre, ir a la oficina de correo, pagar tu timbre, echarla en el buzón y esperar unas 2 o 3 semanas que le llegaran.
Exacto, que la leyera y 2 o 3 semanas después te llegaba la respuesta. exacto. Entonces, era un mes de esperar una emoción para leer las novedades que te iban a platicar. Sí, exacto. Esa, esa acción tenía un valor muy importante, que era la dedicación de tiempo a una persona. ¿Qué Sí. le dedicabas? Ay, fíjate que desafortunadamente se está cortando, no sé si que De, internet de, sea. a ver, Ahí está, ahí está. Todo este ya, mes ajá, bien, le dedicabas tiempo a cualquier persona sí, para poder tener comunicación. Hoy no es así, es tan fácil usar un celular y utilizar una videollamada que no te sí, das cuenta del valor que tiene el tiempo de la otra persona y tuyo en esa exacto, comunicación. Es muy fácil hoy, antes no lo era, pero ¿sabes qué? Creo que esa emoción, esa gran emoción de esperar una respuesta se ha perdido con la alta tecnología. sí, sí, Hoy ya sí, no sí, es así, ¿verdad? Antes, inclusive, lo más rápido que podíamos tener era el telegrama, pero el telegrama aplicaba su costo dependiendo del texto. Entre más exacto, texto, pues era más costoso. Entonces, no era un medio muy factible para hacerlo cotidianamente. exacto. En cambio, el correo siempre fue barato. Sí, pero el telegrama era como, o el antecesor, o fue el antecesor del tweet, ¿no? O sea, que en 180 caracteres tienes que poner lo que era. Y yo me acuerdo porque, por ejemplo, lo utilizaban a veces los empleos, ¿no? Cuando si eras aceptado o no eras aceptado, te llegaba el telegrama para que te presentaras a entregar la documentación. Y me tocó cuando yo entré a trabajar en un banco que era el Banco del Atlántico, aquí en la Ciudad de México. Entonces, ahí fue, la respuesta fue por telegrama. Pues bueno, pero como dices, también era esa emoción de, ¿llegó telegrama o no? No, no ha llegado. Y Ajá. sí, ajá, para esperarlo, ¿no? Pero sí es verdad, ahora con un WhatsApp ya, aparte dice ahí, contéstame, no, no me, si estás, no estás, ya como que se perdió toda esta emoción. Sí, además te das cuenta rápidamente por las famosas palomitas azules si ya leyeron tu mensaje, Y si no ¿verdad? dice que, ya me dejó en visto. Ya han visto, sí. Ajá. Que a veces también para nosotros digo esto, a ver, explícame bien qué es esto de que estoy en visto o no estoy en visto, que es no así como que me deja así, ya lo leí, ya me olvidé. Sí, ya, le doy la importancia que yo creo en el momento que yo creo, ¿verdad? Entonces, Sí, sí, sí. no, en los medios antiguos, pues no era así. Había cierta emoción, más aún si tenías algún interés personal por esa persona, ¿no? Sí, Era, exacto. era, era algo así. Pero de cualquier modo, cualquier noticia que te llegara a través del correo, el correo normal, era algo excepcional. No sé, recordarás también la UNAM, la Universidad Metropolitana, el Politécnico, te daba resultados después del examen de cierto tiempo en un sobre, Sí, ¿no? exacto, sí. Entonces, tú como estudiante, como aspirante a entrar a una escuela tan prestigiosa como esas, pues hasta el nerviosismo a la hora de abrir el sobre y ver el resultado de tu examen para ingresar a una escuela de estudios profesionales. Sí, exacto. Sí, sí, la verdad que esto se ha ido perdiendo, o sea, con la tecnología, pues ha sido, a veces para bien, a veces para mal, ¿no? O sea, ha ido acercando cosas, así como estamos nosotros, tú en Veracruz, yo aquí en la Ciudad de México, pues bueno, acerca a los que estamos lejos, ¿no? Pero a veces que con el de al lado dejas de platicar porque estás con el celular y dices, pues bueno, no estabas comiendo conmigo. Sí. Ese es un punto en contra de la tecnología actual. Sí, Otra forma que en verdad ha revolucionado mucho, ¿no? Como toda la tecnología, yo creo que es la fotografía. En la universidad yo me hice aficionado a la fotografía
y de hecho tomé la materia como una optativa. Me conseguí una cámara de 35 milímetros, empecé a tomar fotos. Nos enseñaron a revelar en blanco y negro y luego imprimir y hacer trucos con cámara y luego trucos de imagen en el laboratorio. Teníamos nuestras charolas, nuestros proyectores, en fin. Era toda una técnica lenta Sí, la sí, sí. fotografía. Sí, sí. Además del manejo de la cámara y de la sensibilidad del ojo para tomar cualquier imagen, el laboratorio permitía también, de alguna manera, enfocar algún detalle que nosotros quisiéramos. Solo aprendí un poquito de fotografía en blanco y negro, ya no alcancé a estudiar la fotografía en color, pero hoy vemos nuevamente los teléfonos celulares y las cámaras electrónicas, pues la imagen la vemos de manera inmediata. Sí. Aunque ya había cámaras instantáneas en aquel momento, eran cámaras todavía que utilizaban un papel especial, ¿no? Sí, sí, sí. Y que te tenías que esperar todavía que apareciera, o sea, que tenías que estar ahí moviendo, soplando para que empezara a aparecer las imágenes. Uh-huh. Y aparte era la sorpresa, o sea, de si la tomé bien, si salió enfocada, si no, la luz, lo demás, ¿no? Y ahora, como dices, lo ves incluso en la misma cámara digital o en la celular. Si te gusta o no te gusta, pues ya le doy, la borro, ¿no? La quito, volvemos a tomar otra foto. Imagínate, teníamos la filosofía en la clase de fotografía que de un rollo de 36 fotos para 35 milímetros de una cámara reflex, si una de esas 36 fotos salía bien, el rollo y el revelado ya se había apagado con una sola foto. Fíjate. Así eran las estadísticas de tener una buena fotografía. Ajá. En ese momento. Eran realmente, las probabilidades eran bajas, ¿no? Hoy no es así. De hecho, yo creo que ya algunas marcas de suministros para fotografía ya no han de existir, ¿no? Sí, exacto. Como Kodak, ¿no? Como Fujifilm, algunas, algo así. Polaroid, que era el de las cámaras instantáneas. Ajá, sí, 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 exacto. Y aparte, cuando ibas tú al revelado, entregabas tu rollo, y de las 12, 24, 36, las que fueran, ¿cuántas salieron? ¿No? O sea, dices, pues nada más salieron 8. De las de 24, pues nada más salieron 20. Entonces, sí, y ya después tú también veías cuáles fueron las que se velaron. No, a lo mejor era la que quería, la que no. Sí, 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 esa también era la parte de la emoción y todas estas emociones. Pues te digo que cuando tú lo ves ahí, ya estás viendo si sí la quieres, no la quieres, incluso si la arreglas, si le pones más luz o algún efecto que quieras. Sí, claro, ahora nos pueden sacar más delgados o más gorditos según como queramos, ¿no? Sí, 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 exacto. Y tapar el sol o hasta el escenario, ¿no? Y antes se veía, o sea, había ese tipo de cosas, pero se veía notoriamente como en las películas, ¿no? Cuando vimos King Kong por primera vez o cuando vimos algunas de esas películas, los efectos, pues los veíamos claramente. Sí, bueno, pero en el cine no importaba. Si los llegabas a ver en el cine, probablemente no prestabas tanta atención a los trucos de las cámaras para empatar imágenes, por decir, a 2 escalas, ¿no? No recordará las películas de Tintán, que hay una que es en época prehistórica, en donde juntan al hombre con los dinosaurios, y uno de los dinosaurios que sacan ahí es una iguana, ¿no? Ajá. No, pero en ese momento en la película no importa no importaba que no fuera un verdadero dinosaurio. Para el cine y para los espectadores, la iguana era el dinosaurio. Sí, exacto. Sí, 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 sí. Aparte también éramos como más creativos, más imaginativos y menos roñosos, yo creo, porque ahora pues ya todo nos molesta, todos decimos, ay no, esto fue con esto, ¿no? Como que ya también nos han hecho así como con ese carácter. Pero además compensábamos mucho
el hecho de que no existiera tecnología con actividades muy creativas, a veces no tan buenas y a veces buenas. Voy a platicar una que hacíamos en casa. Tuve la fortuna de criarme en una casa con terreno muy grande y igual que tú, soy hijo de una familia muy numerosa. El segundo matrimonio de mi padre somos 9 hermanos, fuimos 9 hermanos. Sí. Bueno, y como tan numerosa, pues nos llevábamos muy poca edad entre hermanos. Entonces, muchos de los juegos y de los entretenimientos eran muy compartidos entre nosotros. Sí. Una de las cosas que hacíamos afuera de la casa, en el terreno, entre las bardas, era pelea de lagartijas. Teníamos que, primero que nada, cada uno de nosotros tenía que agarrar su lagartija. Empezaba la tarea, no era algo sencillo y tenías que ser muy ingenioso. En las bardas de piedra, en los pequeños orificios, allí se metían esos animales, o se meten esos animales actualmente. Entonces, con una fibra de zacate hacíamos un lazo y metíamos el lazo en los agujeros hasta que se venía una lagartija. Exacto. Y así cada quien tenía su lagartija. Pero además no era fácil hacerlas pelear. ¿Por qué vas a hacer enojar a una lagartija y por qué la vas a hacer pelear? Pero lo lográbamos. Las golpeábamos de frente con el zacatito así nada más entre una y otra hasta que se molestaban y empezaban a pelear. Entonces, la imaginación para hacer cosas cuando no tienes tecnología también te pone a hacer, ve la manera en que te entretienes y te pone a ser creativo, ¿no? Exacto, exacto. ¿Y ahora qué tal? Puedes hacer ejercicio mientras ves la tele. A mí me dan risa los comerciales. O sea, que estás haciendo ejercicio mientras estás viendo la televisión. Y con los celulares o con las tabletas, pues puedes jugar hasta una olimpiada, pero tú sentado. Ah, sí. ¿No? Que se estoy jugando. Pues te veo ahí sentado. Y sí, está jugando fútbol. Y aparte, pues bueno, puedes estar tú en un país y el otro en otro país, ¿no? Cuando se juega en línea. A eso hemos llegado. Sí, fíjate que, pero no lo veo de todo mal. Tengo un hijo que hoy ya tiene casi 20 años, pero ya le tocó toda la era de la computadora desde bebé. Creo que tengo Sí. una foto con él frente a la computadora a los 6 meses de edad. Le interesó mucho los videojuegos y se dio cuenta que para jugar, sobre todo para jugar en línea y con gente de otro país, tenía que aprender el inglés. Empezó a estudiar de manera autodidacta y como muy joven, de repente me sorprendió cuando lo escucho hablar para jugar perfectamente el inglés. Hoy parece que fuera su idioma materno. Lo habla muy bien y en cierta forma, además de las buenas clases que pudo haber tenido, fue el interés que tuvo él de comunicarse con otras gentes a través de la tecnología. Pero entonces cuando la tecnología actual está bien enfocada, se le puede sacar provecho. Claro, sí, eso sí, ahí sí ayudó. Oye, y después también nunca pudimos pensar, pero ni por aquí nos pasó, que pudiéramos haber tenido una pandemia, ¿no? O sea, jamás nos imaginamos que haya pasado esto. Y hace poco, pues bueno, fue parte de cuando empezaba la influenza, pero no la creíamos tan, pues afortunadamente no pasó No a más es, de ser una epidemia. Pero ahora, ¿qué tal con este COVID? bueno, ya, esto es algo inimaginable para quienes vivimos otro tiempo. Bueno, yo creo que para todo el mundo. Nadie lo esperaba. Es algo verdaderamente preocupante, triste y que ha cambiado la vida en el mundo y está cambiando la sociedad. Claro. De hecho, está cambiando hasta las relaciones entre familia, porque evitar cualquier riesgo de algún familiar, tenemos que limitarnos a tener una comunicación directa, personal. No puede ser ya así, por lo menos no sé cuánto tiempo.
Pero creo yo que además esto nos va a traer cambios, aunque la pandemia ya no exista. Aquí vienen cambios muy importantes en la vida del ser humano y va a ser cambios en todos los aspectos. En el educativo no se diga. Esto de las clases remotas, estoy seguro que van a llegar, llegó para quedarse en adelante, aún sin pandemia, que ojalá pronto acabe esto. Las clases remotas yo creo que van a continuar porque además van a multiplicar las posibilidades de alguna manera para estudiantes, para que otros aspirantes a estudiar cualquier tema tengan acceso a una educación. Sí, exacto. Pero la enseñanza es brutal, la enseñanza es dura, es muy difícil. En mi caso, pues un pariente, un sobrino, lamentablemente fue contagiado, un médico, y perdió la vida en esta pandemia. Otros familiares han estado afectados, han estado enfermos, algunos la pasaron verdaderamente mal, pero lo han estado superando. Y pienso cuántas familias así en nuestro país y en el mundo que pierden no a uno, sino a más de uno de sus seres queridos, ¿no? Entonces, nunca pudimos imaginar que esto se veía venir. Cuando empezó las noticias sobre esta pandemia en China y sobre el gran riesgo que alertaba la Organización Mundial de la Salud, aún así no lo podía yo creer, no imaginaba esto. Me recordaba justamente el H1N1 allá en 2009, que 2 semanas de aislamiento y se acabó el problema. Yo pensé que iba a ser algo similar, pero llevamos ya más de un año y no se ve todavía que esto pronto vaya a acabar. La enseñanza es dura, el aprendizaje a la humanidad y a nosotros, a la sociedad, es muy dura, pero definitivamente creo que esto va a cambiar nuestro comportamiento, nuestra conducta, y tenemos que volvernos más previsorios. Claro. Yo en la mañana platicaba, fui a un lugar donde yo estaba platicando y decía, definitivamente fue un parteaguas, ¿no? Hay un antes y un después, porque ahora pues nos hemos sí reinventado, sí volviendo a vivir de otra manera. Y como dices, digo, de esto pues se aprende y ya vivimos pues cuidándonos, ¿no? O tratamos de cuidarnos nosotros, porque hay gente que todavía ves, yo veía, por ejemplo, tengo que salir y de repente ves, unos no traen cubrebocas, otros lo traen mal puesto. ¿Cuándo entonces vamos a terminar si no entendemos nosotros mismos lo que está pasando? Así es, ya las cifras escandalosas es lo de menos. Lo importante es tomar las conductas y la visión de que debemos protegernos por el bien de todos para que esto termine. Claro. Ya, el que sean tal cantidad o tal otra de que lamentablemente haya fallecido por esto, desde luego tiene cierta importancia, pero más importancia tiene seguir enfrentándolo, seguir evitando contagiarse y evitar que nuestros seres queridos se contagien, que nuestra sociedad se contagie y que en un futuro, ojalá muy inmediato, este gran riesgo pase a ser parte de la historia de la humanidad. Claro, claro, claro. Pero hay que cuidarse, hay que irlo previniendo, porque si no, o sea, decimos, es que ya para 2022 ya vamos a estar bien. Pues sí, pero si ahorita no te empiezas, no sigues con las mismas precauciones, pues va a llegar 22, 23 y vamos a seguir igual. Yo hoy en la mañana, precisamente, Horacio Rocha, que es uno de los que ya entrevisté, decía que ya había 0 contagios en Londres. Entonces eso es importante, pero ahí siguen con las mismas indicaciones, con las mismas precauciones todos los días. Y aquí hemos, de verdad, que siendo sinceros, nos hemos sentido como que más holgados y hemos descuidado esa parte. Sí, no sé a qué se debe, creo que son varios factores. Desde nuestro propio actuar, desde nuestra propia conciencia, de decir,
no salgo, no hago esto, no voy, no reúno, no convoco a nadie, y hasta las políticas públicas que puede tomar cualquier gobierno. No Ajá, digo que ajá, esté mal lo que están haciendo, ni mucho menos, pero debemos estar todos en cierta sintonía, en un mismo entendido de que debemos terminar con esto. Es muy, muy, muy lamentable ver personas conocidas que perdieron a un pariente, que perdieron a un ser querido y que además tenían algún valor social como son los médicos ajá. que están luchando contra ello y algunos de ellos pierden la vida. Aquí en Jalapa sé de algunos casos que han pasado así por estar al frente de de esta defensa social ante una pandemia tan peligrosa, gentes que tienen un valor ante la sociedad como es el de salvar vidas, que los perdamos es muy lamentable. Claro, claro, sí, ojalá que de verdad pronto termine y que estemos haciendo lo correcto por nosotros mismos y pues así en conjunto nos cuidamos, nosotros cuidamos a los demás y así que cada quien pues lo piense. Y en adelante pensar, o más bien darse cuenta que el seguir pensando a mí no me va a pasar, esto no me sucede a mí, esto es muy lejos, como si fuera una guerra en otra parte del Exacto, mundo, como exacto. si no nos fuera a tocar. El pensar que no nos va a tocar es, yo creo que el descuido más grande que podemos tener. Claro, claro, claro. ¿Cómo te has reinventado tú? ¿Qué has hecho después? Ya, bueno, en el transcurso todavía de esta pandemia. Bueno, yo creo que no hay mucha diferencia a todas las personas que de alguna manera ofrecen un servicio. Yo tengo la fortuna primero de pertenecer a una institución pública, la Universidad Veracruzana, que es donde tengo pues mi servicio profesional, donde doy, donde ofrezco todo el conocimiento que puede tener mi carrera para servir a la sociedad. Pero además de eso, también hago proyectos y trabajos a personas que me lo piden. Mi fuente principal de trabajo, desde luego, es mi institución, la Universidad Veracruzana. Eh, y con estos tiempos, pues ha sido necesario el trabajo a través del Internet, cuando no se trata de obra. La obra pues no es así, hay que ir a hacerla donde se tiene que hacer. Como sabes, mi profesión es arquitecto, entonces, o es un poquito de obra y proyecto, pero estoy más enfocado a la realización de proyectos, principalmente de vivienda. Tengo clientes que ya tienen muchos años y que no les veo la cara en 1 o 2 años, sino que a través de los medios digitales trabajamos. De hecho, ni siquiera visito a veces el terreno, o por bien ya lo conozco, o me mandan toda la información que yo pudiera necesitar. Claro. Y en un momento dado, si se tuviera que llegar a hacer inclusive algún estudio, pues desde acá lo puedo mandar a hacer un estudio al terreno y con eso puedo realizar los proyectos. Lo cierto es que esta forma de trabajo me ha traído mucho más trabajo y hoy estoy lleno de trabajo, con el tiempo totalmente ocupado, tengo que trabajar hasta los fines de semana. No me quejo, tampoco estoy haciéndome un hombre de muchos recursos, lo hago realmente porque me gusta mucho mi trabajo y porque las gentes que me lo piden tienen muchos años de seguir trabajando aquí conmigo. Entonces, no me ha costado en ese sentido, y creo que no puede ser una reinvención. Ya traíamos una dinámica muy similar, Sí, sí. simplemente esa dinámica aumentó en su dimensión. Hoy tengo ya prácticamente todos los clientes a través del Internet, a través de los medios de comunicación a distancia. Sí, 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 es verdad. Y a veces es como dices, a veces tenemos más trabajo porque dicen, total, estás en tu casa, conéctate ahorita nos vemos, ¿no? Y estás desde las 8 de la mañana hasta las
8 9 de la noche y todavía estás ahí haciendo cosas, es verdad. Y pues aparte no sé si te sucedió, pero las primeras veces, las primeras noches, sentías así como que ese insomnio fue también como general en ocasiones, ¿no? El dormirte tarde, el levantarte temprano, no sé, como que se estaba uno apenas acostumbrando a esta normalidad. Bueno, he de decirte que independientemente del trabajo, el acostumbrarse al aislamiento en familia nos costó trabajo, Sí, porque dejas de salir, dejas de ver otras sí, cosas, te quedas en casa y tanto hay momentos emotivos como alegres, también como de discusión y tensos. sí, El hecho de estar viéndonos toda la familia aquí todos los días, todos los días, todos los días. Entonces, adaptarnos no fue tan simple. sí, Eso exacto. sí, una vez que nos dimos cuenta de lo que estaba pasando, corregimos y se acabaron los problemas. Verdaderamente nos adaptamos entonces. Exacto. Sí, exacto. Pues ese es lo bueno que tenemos, que nos podemos adaptar, ¿no? Y es lo que llaman la resiliencia. Pues a todo esto nos pudimos adaptar, porque mucha gente, pues hubo más divorcios, más separaciones, ¿no? Por lo mismo, de que estaban encerrados, se veían diario, sí había como problemas. Sí, sí, por supuesto. Pero tienes razón, la resiliencia en el ser humano es nata, es Sí, natural sí, y nos hace sacar capacidades que a veces nosotros mismos no pensamos que pudiéramos tener. Eh, hay ocasiones en que nuestra propia resiliencia nos sorprende. Si me permites, te puedo platicar una historia sí, de adelante. resiliencia. No soy una persona atlética, no he sido muy buen nadador, mucho menos en el mar. Yo al mar le tengo, lo Respeto. observo y le tengo respeto, porque sé que el mar es cambiante. El Sí, mar en un momento dado puede convertirse en algo violento. Y tengo el gusto por ir a pescar desde la playa. Con mi caña voy y me pongo ajá, mi carnada y a veces me llevaba a mi familia, como me llevo cada vez que ellos quieren acompañarse, nos vamos todos. Mi hijo era adolescente y se llevaron de esas tablas de surf, empezaron a jugar y yo estaba pescando en el mar cuando un efecto al que le llaman acá resaca, que es un movimiento de olas que provoca corrientes a velocidades importantes y que de repente esto hace que el mar te jale hacia adentro. ya, Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, yo vi que mi hijo ya estaba muy, muy adentro del mar ajá, y además lo vi que no podía regresar, no sabía sí, cómo regresar. Entonces, lo único que pensé, pues voy por él. claro, Aunque jamás me imaginé que yo hubiera podido tener la capacidad de llegar hasta él y hacerlo regresar hacia la playa. Este, como pude, llegué hasta donde él estaba, regresamos, pero a mí se me acabó la fuerza antes de llegar claro. al, a la orilla. Para entonces ya la gente en la playa estaba toda organizada, formaron una cadena de manos hasta que alguien me agarró de la mano y me jaló. Ya, La historia, para mí, la importancia que tienen es que la angustia, el momento, la adrenalina, la emoción me hizo sacar una capacidad que yo no, conscientemente no hubiera tenido. Creo claro. que esa es una capacidad de todos los seres humanos, la resiliencia. Sí, 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 es verdad. Sí, y como dices, ante eventos adversos, ¿no? O sea, la sacas por instinto, porque ya la traes por... Sí, 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 y afortunadamente, mira, está tu hijo, estás tú, y aquí estamos platicando. Afortunadamente. Pero además con gran gusto.
que me invites a una plática contigo cuando he visto las gentes a las que has invitado, verdaderas luminarias, gente que entretiene mucho, que sabe mucho del tema que platica. Héctor Castellanos, por ejemplo, también, qué lástima que no ha estado contigo, pero seguro tiene mucho que explicar, que decirnos. Ojalá mucho que sí, le voy a insistir y ojalá que nos vea y que nos oiga, porque de verdad que sí, y yo, pues digo, a todo el mundo le digo, porque yo creo que todo el mundo tiene algo que contarnos, ¿no? Y siempre será importante. Quizá para muchos, pues sí, digo yo, Christopher Landau es pues un ex embajador, ¿no? O sea, tuvo mucho que platicar, pero lo mismo cualquier otra persona. Por mí, o sea, esto, darle cabida a todos, porque todos tienen algo que contarnos en Crónicas de Banqueta. De verdad, por mí no hay distinción alguna, ¿no? O sea, todos los que me siguen, todas las gentes son pues igual, ¿no? De eso ni dudarlo. Yo creo que ese es uno de los valores de tu trabajo. Creo que tienes justamente mucho interés en los seguidores por las formas en que trabajas, por la importancia que le das a una u otra persona. Es un valor que tiene tu trabajo y el que admiro mucho. Gracias Rodolfo, y gracias por tu tiempo, y de verdad que ya viste que se pudo platicar muy bien. Siempre hay mucho por platicar, y pues bueno, ya todos dirás de Veracruz. Ahora pues bueno, ya el puerto seguramente ya no salen por las tardes a recibir el atardecer por ahorita, por el momento, pero esperemos pronto, ¿no? Y esperemos también un día que yo pueda ir al puerto, ¿no? Pues allá nos vemos. Yo no estoy en el puerto, pero con gusto podré ir allá para poder saludarte. Claro que sí, claro que sí. Y gracias de verdad por tu tiempo, lo agradezco. Y pues bueno, esto fue un miércoles más de Encerrados en Pandemia. ¿Y tú qué haces? Qué bueno que también esto me ayudó a hacer precisamente este programa de Encerrados en Pandemia. Espero no, no aburrirlos después de tantas plataformas, como te decía, ¿no? Que la gente dice, ya me aburrí, con más de 100 canales. Y es que luego la verdad es que sí, cuando ves, le estás cambia la tele, y es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Sí, yo creo que lo importante es encontrar una actividad que nos guste. Sí. Una forma que encontré con mi hijo para interesarlo un poquito en la lectura es ver cuál era su interés. Sí. Hoy lo veo comprándose él sus libros, escogiendo específicamente lo que él quiere leer a través del internet. Ya tiene una biblioteca importante. Ah, qué bueno. Pero creo que el detalle está en hacerle ver a tus hijos que todo lo que tenga interés se puede encontrar en la lectura. Claro. Y aparte, respetar el interés por cierta lectura que él tenga. Claro. ¿No? O sea, no, a nosotros nos imponían, tú tienes que estudiar medicina porque tu papá quería ser doctor y no pudo lograrlo, y tú tienes que estudiar medicina, ¿no? O derecho, que eran las carreras así como que. Pero ahora, o sea, no importa cuando te dicen, ¿a poco eso quieres estudiar, no? Sí, yo quiero estudiar arte, historia del arte, ¿no? Entonces decías, es que esto no te va a dejar, no te ayuda, que mira, que mejor estudia otra cosa. Ahora no, creo que ahí sí eso es lo bueno de esta parte del avance, de que ya hay como esta libertad por dejar al hijo estudiar lo que él quiera, porque hemos aprendido a que si eso es lo que él desea, esa es su pasión, eso es lo que va a hacer, lo va a hacer feliz. Pero además, cuando empiezas a estudiar y ejercer la profesión que eliges y además te gusta, creo que tu trabajo deja de ser un trabajo, se Exacto. convierte en un placer cuando haces exactamente lo que te gusta. Y además,
que te paguen por ello, pues Y es extra. no siempre se logra. Muchas veces, aunque estudias tal profesión, de repente te topas con un trabajo que lo soñabas, pero no es lo que esperabas. Sí, Y hay que afrontarlo y hay que cumplirlo y superarlo, ¿no? sí, 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 sí. Pero siempre la visión que se tenga para afrontar el trabajo y hacérselo ver así a los jóvenes, que puedan escoger muy bien una carrera en la que no tengan que trabajar, que la Exacto, disfruten. exacto. Sí, sí, por ejemplo, bueno, yo siempre les digo, ¿no? Escoge lo que a ti te guste, pero lo que tengas, ten en cuenta que eso va a ser de aquí hasta el resto de tu vida, ¿eh? O sea, escoge la mejor, la que más te guste. Ya no te preocupes tanto por si te pagan bien o no te pagan bien, porque si te gusta, pues lo vas a disfrutar, ¿no? O sea, no, eso no importa. Porque, digo, a mí me decían, es cuando empezaba de moda la actuaría, que porque se ganaba mucho, y dices, pero yo no entiendo nada de matemáticas, ¿no? ¿Cómo voy a poder estudiar esto? Voy a sufrirle contaduría, ¿no? Que ganaban muy bien, pero yo he visto que los fines de mes y quién sabe cuántos días están encerrados. ¿Para qué quieres ganar tanto si no lo vas a disfrutar y vas a estar todo estresado y frustrado? Mira, mejor escribe, saca unas redes y haz tu libro y no tengo mucho, pero es lo que me gusta y lo que me apasiona. Pues creo que tiene que ser así. En tiempos, yo creo que de la primera mitad del siglo pasado lo vemos sobre todo en la imagen que teníamos de la sociedad en las películas. No faltaba que un hombre triunfador o era un abogado o era un ingeniero Ajá. o en la casa las profesiones que se aspiraban eran abogado, médico, Médico. ingeniero y hasta curas, ¿no? Hasta la iglesia como una profesión. Esa era la imagen que se tenía de la, digamos, de la primera mitad del siglo pasado. Y sobre todo que esas profesiones, apartando tal vez de la iglesia, eh, le permitían tener una vida cómoda a quien la estudiaba. Creo que no necesariamente era así, más bien era quienes tenían oportunidad de estudiar, puesto que el acceso a una carrera no era para todos porque costaba. Exacto, Entonces, quien estudiaba una profesión seguramente ya tenía posibilidades desde el hogar. exacto. Entonces, cuando los veíamos en la sociedad, pues ya era un señor licenciado, un señor ingeniero, pero la realidad es que ya tenía su vida prácticamente resuelta desde su origen, ¿no? Claro. Después, probablemente, con la transformación del país, con los efectos de la Segunda Guerra, cuando a México se le permite tener un desarrollo, me refiero a que la guerra, la Segunda Guerra, liberó de las tensiones y de tensiones internacionales al país y fue el momento oportuno para que nuestra nación tuviera un desarrollo. Entonces, hizo falta una gran cantidad de profesionistas, sobre todo de ingenieros. Ajá. Eh, Hubo, de hecho, la necesidad de crear ingenieros de empíricos a ingenieros profesionales ya con reconocimiento de la Secretaría de Educación, porque hacía falta profesionistas para el desarrollo de México. Claro. Creo que esa sí fue otra etapa de las carreras que pudieron escoger en esos tiempos en nuestro país. Y hoy en día, pues tiene que ver mucho más con la creatividad y con la competencia y con la forma de que hagamos de alguna manera una liga entre nuestros gustos, pasatiempos y profesión con el negocio Claro, y claro, el sí, mundo sí, sí, afiliado. sí, 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 ha cambiado. Pues bueno, ahora por lo pronto tenemos más libertad para escoger. Y a pesar de, bueno, ya que también hay otras carreras, ¿no?
Pues imagínate si no hay carreras, tan solo en la universidad en la que yo trabajo hay más de 300 programas educativos. Oh, fíjate, fíjate. Toda clase de ingenierías, algunas nuevas. Entonces, hoy hay una gran diversidad para escoger y para especializarse en cualquier profesión que antes no había, pero además hay diversas formas de acceso a las instituciones de educación. Es cierto, las instituciones de educación superior no tienen capacidad para toda la demanda que existe. Ajá. Pero aún así hoy es mucho más amplia la gama de posibilidades que hace 50 años, ¿no? Sí, 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 definitivo. Pues bueno, gracias Rodolfo, porque el tiempo se nos acaba. Yo te agradezco de verdad por tu tiempo, tu disponibilidad y por esta gran charla. Cuídate mucho, te mando un abrazo y seguimos aquí en contacto y en las redes. Y a ti te pueden encontrar, ¿cómo estás? Ah, precisamente, @ChivoCanijo. Exactamente. Sí, es que el Chivo en la familia era mi hermano el más pequeño. Ah, Le decíamos el Chivo, no recuerdo por qué razón, y se le quedó hasta la fecha, le seguimos diciendo el Chivo, pero el término Chivo Canijo me gustó y dije, bueno, lo utilizo. él era el Chivo y tú eras el Canijo. Algo así. Cuídate mucho, Rodolfo. Muchísimas gracias. Un fuerte Muchas gracias a abrazo. ti. Hasta pronto. Gracias, amigos. Nos despedimos y nos vemos el próximo miércoles con otro entrevistado aquí en el programa de Encerrados en Pandemia. ¿Y tú qué haces? Hasta pronto.